mis amados discípulos? Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuando con la presentación del seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, parte 4 en este caso, y antes de comenzar esta enseñanza, debo citar estos dos registros bíblicos que son necesarios tenerlos presentes por dos motivos. Primero, para ser aprobados ante Dios, y segundo, y no menos importante, evitar la interpretación privada y personal de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, divide correctamente la palabra de verdad. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo declarado o profetizado de la Escritura, es de interpretación privada. Teniendo en mente estas recomendaciones de parte de nuestro Dios, vamos a desarrollar un tema muy interesante que prueba una vez más y sin la menor duda que Jesús no es Dios. Nuestro Señor es el Cristo y es el Hijo de Dios por concepción divina. Para entenderlo debemos analizar una palabrita que generalmente pasa desapercibida. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio. En el capítulo 33 leemos el versículo 27 en la parte A de este versículo. Dice así: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Acompáñenme por favor al libro de Isaías. En el capítulo 40 leemos el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Salmos, por favor, capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Éxodo, por favor, capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta expresión, yo soy el que soy, es decir, siempre siendo. Jeremías, por favor, capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Romanos, por favor, capítulo 16, versículo 26. Hay muchas escrituras que hablan de este tema que yo quiero resaltar, pero que ahora, dice la palabra de Dios, ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bueno, ya nos hemos dado cuenta que la palabra que yo quiero resaltar y destacar es la palabra eterno. Eterno es aquello que no tiene principio ni fin, que existe fuera del tiempo o que permanece inmutable y sin interrupción a lo largo del tiempo. Es una cualidad que trasciende la temporalidad humana. En el sentido más elevado, se aplica solo a Dios, quien es por naturaleza eterno. No ha sido creada, es autoexistente y siempre presente, sin ninguna limitación al tiempo y al espacio. La eternidad de Dios es un concepto que supera toda capacidad humana de comprensión. Es como si un pez no puede entender la vida fuera del agua. Nosotros, como seres finitos, no podemos concebir una existencia libre del tiempo y del espacio.
Todo en nuestra experiencia tiene un comienzo y un fin, pero Dios, que es eterno, no tiene ni principio ni final. Él es eterno. No envejece ni está limitado por ayer, hoy o mañana. Para Dios, todo es un eterno presente. Él ve la totalidad del tiempo de un solo vistazo, como quien observa un desfile desde un helicóptero, ve el principio, el final y todo lo que hay en medio. Dios no fue creado, no tiene originador ni depende de nada para existir. Él es la causa primera de todo lo que existe. Todo lo que fue hecho comenzó con Él. En cambio nosotros, como Jesús, tuvimos un comienzo y gracias a la promesa divina tendremos vida por siempre. Hago la aclaración. Gracias a la promesa divina tendremos vida por siempre. No eterna en el sentido absoluto, pero sí sin fin a partir del nuevo nacimiento. Quisiera que me acompañen, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, Dios no quiere que ignoremos, que para con Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se dan cuenta lo que quiero transmitir? Dios no nació, Dios no tiene un inicio, Dios es Dios. Por eso Él dice, yo soy lo que soy. Yo soy en tiempo presente de manera permanente. Él no está limitado como nosotros a un tiempo y a un espacio. Para Él, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Isaías, por favor, capítulo 46, versículo 10. Que anuncio por lo venir, dice Dios, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora una pregunta, ¿cómo cambia mi confianza en Dios al saber que Él ya conoce y ve mi futuro? Algo que yo no lo puedo ver. La Biblia no presenta a Dios simplemente como un ser muy antiguo, sino como el eterno, el que siempre fue, es y será. Antes de que existiera el tiempo, Dios ya era. Él no tiene principio ni fin. Él no envejece, no cambia, no se agota, no depende de nada ni de nadie. Desde una perspectiva bíblica, eterno no solo se refiere a duración sin fin, sino a una forma de existencia superior, en la cual el tiempo no lo limita ni lo condiciona. Dios no solo vive para siempre, Él es el eterno presente. Comprender la naturaleza eterna de Dios y cómo esa verdad transforma nuestra manera de vivir. Dios, el eterno e inmutable. Como lo decía y lo vuelvo a remarcar, Dios no tiene principio ni fin. Él no envejece, no cambia y no puede ser medido con categorías humanas como altura, tiempo o duración, mientras todo en la creación tiene un origen y un ciclo temporal. Dios simplemente es. Él dijo, yo soy, revelando que su existencia es independiente y absoluta. Nadie lo creó, no proviene de nadie ni de nada, sino que tiene vida en sí mismo. Qué maravilloso descubrimiento, ¿no? Realmente sorprendidos, ¿no? Bueno, algunos sinónimos, digamos, destacados de la palabra eterno. Perpetuo, que se repita o dura sin interrupción. Inmutable, que no cambia con el tiempo. Imperecedero, que no puede perecer o morir. Infinito, sin límites en el tiempo o el espacio. Sin fin, sin término, que no tiene conclusión. Incesante, continuo, que no se detiene. Semperviviente, de una manera más poética, que vive para siempre. Inmortal, que no puede morir. Perdurable, que dura mucho tiempo, casi sin fin. Divino, en algunos contextos, como sinónimo del atributo eterno de Dios. Por medio de la palabra de Dios hemos entendido que Dios es eterno, antes de todo, sobre todo y más allá de todo. No hubo un nacimiento de Dios. Dios es de manera permanente, a diferencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
que Él sí tuvo un inicio. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos. En el capítulo 2, leemos el versículo 7. Yo publicaré el decreto, dice la palabra de Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Qué maravilla, ¿no? Cómo la palabra de Dios, si nosotros la dejamos hablar, cómo nos enseña, cómo nos instruye, cómo revela la verdad de Dios. Hebreos, por favor, capítulo 1, versículo 5, haciendo una comparación de Dios, Jesucristo y los ángeles. Dice así la palabra de Dios en el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo? ¿Ven la tremenda diferencia? Por esta razón y por muchas más que hemos ido trabajando en este seminario, considerar a Jesús como Dios es una tremenda idolatría, porque estamos igualando a un ser humano que tuvo un inicio. Lo estamos comparando al nivel de Dios, que Dios no tiene ni principio ni final. ¿Ven la diferencia? Jesús fue concebido por el Padre de las Luces. Él fue llamado Hijo de Dios. Luego, por su obediencia a su Padre, se convirtió en el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Y a partir de su reacción, Él vive para siempre. Pregunto, ¿Jesús es eterno? No, lo acabamos de aprender. Únicamente Dios es eterno. ¿Por qué? Porque no tiene ni principio ni final. En cambio, nuestro Señor Jesucristo sí tuvo un principio y Él vive para siempre. ¿Por qué? Porque ha sido santificado por su obra redentora. Algo similar a lo que nosotros vamos a vivir y lo vamos a ver más adelante. Lo aprendimos recién y también podemos ver las diferencias entre ser eterno y vivir para siempre. ¿Ven la diferencia que hay entre ser eterno y vivir para siempre? Miren, acompáñenme por favor. Mateo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Representando o diciendo lo que dice la palabra. ¿Qué dice Dios de Jesucristo? Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me gozo por su andar, por su conducta, por su corazón. ¿Ven la diferencia? Jesucristo era el Hijo de Dios que fue concebido de manera divina, de manera fuera de lo natural. Pero Él no es eterno. Él tuvo un inicio y Él vive para siempre. Son dos cosas diferentes. Él tuvo un inicio y Él vive para siempre. Algo muy similar es lo que nosotros ya estamos viviendo y vamos a vivir. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 16, y comenzando a leer el versículo 16, dice así, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hace falta un diccionario para entender este registro bíblico? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como confirmación de que era verdad lo que acababa de decir Pedro, en el versículo 17 Jesús le responde y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, a quién lo dice, en qué momento lo dice, para qué lo dice, dónde lo dice. Dios tiene un propósito. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le confirma, Jesús le dice, hijo de Jonás, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es lo que le reveló Dios a Pedro? Que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ningún momento en la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios. Eso es un invento del hombre.
por mentes influenciadas por Satanás. Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, hablando del ministerio de nuestro Señor, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Una vez más, Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos, por favor, capítulo 7, siguiendo con el tema de lo que Jesucristo logró para nosotros. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Les exhorto a que lean todo el contexto de Hebreo para que puedan entender cómo diseñó Dios este plan de salvación. Por medio, primero introduciendo el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto por medio de la ley. Y después mostrando que como ese Antiguo Pacto no se podía cumplir, Jesucristo que lo cumplió, Él puede, o sea, por Dios, ¿no es cierto?, es nombrado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la palabra. Mas hablando de Jesucristo en el versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Él vive para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, para que lo reflexionemos, Jesús, vuelvo a preguntar, ¿es eterno? No, lo vemos claramente, que Él nació de María, Él tuvo un inicio, a diferencia de Dios. Él fue creado por Dios, fue concebido por Dios, de manera divina, sin duda, fuera de las leyes naturales. Eso sí estamos de acuerdo, pero en ningún momento se nombra a Jesús como Dios. Siempre se dice que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo tuvo comienzo, pero a través de la resurrección recibió vida por siempre. Nosotros, al recibir Espíritu Santo, también participamos de esta clase de vida que comienza con el nuevo nacimiento, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahí comienza el nuevo nacimiento y no tendrá fin. Esta vida no es eterna como la de Dios, porque nosotros también, al igual que Jesucristo, tenemos un principio y un final, sino por siempre, a partir de un inicio. Compartiremos esta vida con Dios y Cristo después del retorno del Señor. ¿Se lo ve claramente ahora? ¿Lo pueden ver claramente por medio de esta enseñanza? Juan, por favor, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, el vivir para siempre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primera de Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pregunto, ¿todos sin excepción o todos con distinción? La respuesta es obvia. Todos con distinción. ¿Por qué? Porque todos los que serán vivificados van a ser vivificados los que creyeron en Jesucristo. Los otros van a ser resucitados, pero no van a ser vivificados. ¿Ven la diferencia entre ser vivificados y resucitados? En la primera resurrección van a ser vivificados, en la segunda resurrección van a ser para condenación. Todo eso está en el libro de Apocalipsis. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está la explicación de lo que yo acabo de compartir. Romanos, por favor, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ya lo sabemos. La paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán, no coman del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida por siempre. No eterna, vida por siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan, fíjense, otro tremendo versículo que a la luz de este contexto
ustedes lo van a ver mucho más claramente. Primera de Juan 3:2. Amado, ahora somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravillosa que es la palabra. Estoy realmente gozoso de compartirles este tema tan trascendental y tan ignorado por la mayoría de los creyentes. Jesús, nuestro Señor, recibió vida del Padre. Él sí tuvo un comienzo, pero gracias a la resurrección vive por siempre. Lo mismo ocurrirá con nosotros cuando Él regrese. Compartiremos una vida sin fin semejante a la suya. La vida por siempre no es solo una duración interminable, sino una relación profunda con el Dios eterno. Es vivir para siempre en comunión con Él, desde ahora y por siempre. No se trata solo de vivir mucho, sino de vivir con propósito, con verdad, con amor y con Dios. Dios ve el tiempo como un todo. Él vive en un eterno presente. Cuando todo parece pasajero y frágil en este mundo, la salud, el dinero, los gobiernos, incluso las relaciones, podemos refugiarnos en el Dios eterno que no cambia. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento, y si Él prometió darte vida para siempre, esa promesa está asegurada porque su palabra no falla. Solo debemos estudiarla, entenderla, aplicarla y sobre todo predicarla para que otros sepan lo que Dios ha prometido en su palabra correctamente dividida. Dios es eterno. Nosotros tenemos una vida limitada en la carne, pero una esperanza gloriosa en Cristo. Esta verdad debe llenarnos de paz, reverencia y urgencia por vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir cada día con la conciencia de que servimos a un Dios que trasciende el tiempo y cumple todo lo que promete. Dios es eterno, su amor es eterno y su promesa de vida para siempre es para ti. Camina cada día con esa certeza. No estás sostenido por tus fuerzas, sino por los brazos eternos del Padre. Nuestra vida terrenal es corta. Vivámosla con sabiduría a la luz de la eternidad de Dios. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué cosas estoy haciendo hoy realmente que tienen valor por siempre? Así culminamos este capítulo 4 de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Otra prueba indubitable de que la Trinidad ha sido un invento del hombre influenciada por Satanás. La palabra de Dios es clara y concreta. Dios es eterno. Jesucristo no es eterno. Como tampoco nosotros somos eternos. Nosotros tuvimos un inicio y también tenemos un final. Pero también tenemos una vida por siempre por haber confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y haber creído en nuestro corazón, a pesar de que no lo vimos, que Dios lo levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que hoy tiene cuerpo celestial, que hoy vive para siempre, que es el sumo sacerdote que intercede de manera perpetua por todos nosotros, y que en algún momento, cuando sea el día, Él volverá a buscar a toda su iglesia. Y todos los que estemos vivos, según la palabra de Dios, seremos transformados. Y dice la palabra que este cuerpo mortal se vestirá de un cuerpo inmortal y que este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción. Nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en el supuesto caso que cuando nuestro Señor venga a buscarnos, nosotros estemos durmiendo, nosotros seremos resucitados con cuerpo celestial y nos reuniremos con el Señor en el aire para estar siempre, por siempre y para siempre, con Él y con Dios. Deseo de todo corazón que esta palabra correctamente dividida, que esta enseñanza abra los ojos de tu entendimiento, que te dé sabiduría, que entiendas el plan de salvación de Dios, para que ya no haya más
misterios, sino que entiendas a qué fuimos llamados, por qué fuimos llamados y para qué fuimos llamados. Mi exhortación es que leas la palabra de Dios, escudriña, y si tienes dudas, por favor, házmela saber. Estamos para enseñar la palabra de Dios correctamente dividida. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.